Hablar del Libro Verde nunca fue un mero experimento intelectual o un intento de proponer una alternativa teórica al sistema político. Era un proyecto que aspiraba a remodelar la realidad política y social de Libia e incluso del mundo. A través de este libro, Muammar Gaddafi presentó una visión de un sistema político diferente a cualquier otro, afirmando que era una nueva solución que rompía tanto con el comunismo como con el capitalismo, adoptando en su lugar lo que él llamaba la tercera teoría universal. La presentó repetidamente como la salvación de la humanidad frente a las crisis mundiales. Sin embargo, entre la ambición y la realidad se puso de manifiesto una gran distancia. El Libro Verde resultó no ser más que una herramienta para consolidar el gobierno de Gaddafi, construido sobre ideas contradictorias sin conexión real con la realidad práctica, mientras que su aplicación se desviaba mucho de los elevados objetivos que pretendía perseguir. En este vídeo, exploraremos cómo surgió el Libro Verde, cómo se aplicó y cómo fracasó en última instancia a la hora de alcanzar los objetivos de los que Gaddafi intentó convencer al pueblo libio y al mundo. Seguiremos la historia hasta su colapso con el estallido de la revolución de 2011 que derrocó a su régimen. Así que quédate con nosotros hasta el final. Y no olvides apoyarnos dándole a me gusta al video y suscribiéndote al canal. Así que suscríbete para no perderte nunca nuestros últimos contenidos. En 1975, el coronel Muammar Gaddafi presentó al mundo su texto ideológico más destacado, el Libro Verde. No fue el producto de un viaje intelectual convencional, sino más bien el resultado de una ambición política con la que pretendía remodelar los conceptos fundamentales del Estado y la sociedad mediante lo que denominó la tercera teoría universal. A través de esta teoría, declaró su rechazo absoluto a los dos sistemas globales dominantes de la época, el capitalismo occidental y el socialismo comunista. El contexto histórico en el que apareció el libro no es menos importante que su contenido. Se publicó 6 años después del golpe de Gaddafi contra la monarquía libia, un golpe que no pretendía simplemente cambiar la autoridad gobernante, sino que pretendía borrar por completo el pasado del país y sustituirlo por un nuevo proyecto político e ideológico marcado únicamente por la impronta del líder. Durante ese periodo, el panorama árabe y regional experimentaba fuertes fluctuaciones entre oleadas de nacionalismo árabe, experimentos de nacionalsocialismo y repetidos golpes militares. Esta inestabilidad hizo que Gaddafi viera el momento como una oportunidad para presentar un modelo diferente que trascendiera lo que él llamaba sistemas importados y ofreciera una alternativa supuestamente arraigada en el entorno libio y árabe. Gaddafi dividió su libro en 3 secciones que representaban, según su visión, los pilares del nuevo sistema, la solución del problema democrático, la solución del problema económico y los fundamentos sociales de la sociedad. Aunque la estructura del libro sugiere una progresión lógica, su contenido apareció desde el principio como una colección de ideas dispersas que reflejaban más un punto de vista personal que un marco intelectual coherente. Pero lo más importante no era el contenido en sí, sino la forma en que el libro se impuso a la sociedad libia. Gaddafi no presentó sus ideas a debate ni a la opinión pública. En lugar de eso, las impuso como un sustituto final y decisivo de todo lo anterior. Abolió las constituciones y subordinó las instituciones educativas, mediáticas y culturales a la promoción exclusiva de las doctrinas del libro. El texto del Libro Verde se convirtió en algo parecido a leyes sagradas que nadie podía cuestionar o desafiar, transformándolo de un proyecto supuestamente reformista en una herramienta de represión ideológica y exclusión política. En el primer capítulo del Libro Verde, Gaddafi presentó lo que describió como una solución radical al problema democrático. Declaró que los sistemas parlamentario y representativo, en sus formas conocidas, no expresan la voluntad del pueblo, sino que se apoderan de ella. Según su argumento, las elecciones parlamentarias no producen el gobierno del pueblo, sino el gobierno de quienes lo representan, lo que Gaddafi consideraba una forma de usurpación política de la autoridad popular. A partir de esta premisa, Gaddafi formuló su concepto alternativo de democracia, la autoridad del pueblo. En este modelo, no hay partidos políticos ni parlamento. En su lugar, los congresos populares de base, derrotados, asumen el papel de legislar y tomar decisiones.
Se suponía que estos congresos constituirían la auténtica base de la participación ciudadana mediante reuniones periódicas en las que todos debatirían los asuntos públicos, sometiendo sus decisiones al Congreso Popular General en un sistema parecido a una forma de gobierno horizontal y directa. Sin embargo, lo que en un principio parecía un ambicioso experimento democrático se reveló rápidamente como una actuación política carente de verdadera sustancia. A pesar de sus numerosas apariciones, estos congresos no eran más que herramientas burocráticas que orbitaban en torno a la autoridad central. No tenían capacidad de revisión, oposición o toma de decisiones independiente. Todo su proceso fue dirigido desde arriba, limitándose a reproducir las decisiones de Gaddafi bajo la apariencia de la voluntad de las masas. Y mientras Gaddafi enarbolaba la consigna de no representación ante el pueblo, se convertía simultáneamente en el único portavoz de ese pueblo, sin rendir cuentas y sin ningún mandato legítimo. Abolió el pluralismo político por considerar que producía divisiones artificiales. Sin embargo, hizo de la lealtad personal hacia él la única medida de legitimidad. Así, la autoridad del pueblo se convirtió en una tapadera ideológica para un gobierno absoluto de un solo hombre que solo se diferenciaba de las dictaduras clásicas en su terminología fabricada y su retórica populista. Esta contradicción entre los eslóganes y la práctica representa la paradoja central del proyecto Jamahiri, un texto que predicaba la liberación de la tutela política y un sistema que afianzaba la tutela absoluta en manos de un solo hombre. En la segunda sección del Libro Verde, Gaddafi presentó su visión económica bajo el título Socialismo Popular. Comenzó con una doble crítica, dirigida a los dos sistemas globales dominantes de la época: el capitalismo, al que consideraba un sistema basado en la explotación de los trabajadores; el comunismo, que consideraba una alternativa coercitiva que despojaba a los individuos de su libertad económica. Desde este punto de vista, intentó ofrecer un modelo alternativo que, según él, era más justo y más capaz de lograr la igualdad, un modelo basado en la asociación en lugar del salario y en la propiedad individual para uso personal directo, no para inversión o beneficio. En este marco, Gaddafi acuñó lemas como "la casa pertenece a su morador" y "no hay trabajadores asalariados en la Jamahiriya", que se convirtieron en la base de transformaciones económicas radicales. Se penalizó el alquiler de propiedades, se prohibió la venta de bienes inmuebles con fines lucrativos y se prohibió la propiedad de medios de producción a menos que fuera para uso personal. Estas medidas, impuestas no como eslóganes sino como leyes vinculantes, profundizaron la inestabilidad de la estructura económica. Provocaron la congelación del mercado inmobiliario, perturbaron la dinámica de la oferta y la demanda y redujeron los incentivos para cualquier actividad comercial, mercantil o productiva independiente. La adopción de este enfoque produjo una economía paralizada, que no estaba impulsada ni por la iniciativa individual ni por estrategias claras de desarrollo, y con la ausencia de inversión, el Estado se convirtió en el único financiador, aunque no consiguió satisfacer las necesidades de la gente. Este fracaso provocó la extensión del mercado negro, la expansión de la corrupción y el afianzamiento del favoritismo en la distribución de los recursos. La economía pasó a depender de la lealtad más que de la competencia y de las directivas más que de la competencia, haciendo del desarrollo un objetivo cada vez más inalcanzable. Lo que es especialmente notable es que Gaddafi se aferró a este modelo incluso cuando los contextos globales cambiaron, en particular durante la década de 1980, cuando los principales estados socialistas, como la Unión Soviética, empezaron a reevaluar sus sistemas económicos. Insistió en preservar su visión como una verdad absoluta, ignorando las transformaciones estructurales de la economía mundial. Esto profundizó aún más el aislamiento de Libia y la dejó atrapada en un modelo económicamente insostenible. En cuanto al capítulo sobre los fundamentos sociales, esta sección del Libro Verde presenta una visión arraigada en la comprensión personal de Gaddafi de las estructuras sociales libias, una comprensión moldeada por su origen tribal y cultural. Intentó comercializar esta interpretación personal como parte integrante de la tercera teoría universal. Sin embargo, a pesar de su pretensión de ser innovadora, esta visión era esencialmente una reproducción de las estructuras tradicionales y presentada de forma modernizada, moderna en apariencia, autoritaria en esencia. En cuanto a las mujeres, Gaddafi trató de presentarse como defensor de su verdadera liberación. Sin embargo, rechazó la plena igualdad de sexos, invocando las diferencias biológicas como base natural de los distintos papeles. Esta postura vació de significado el concepto de liberación,
confinando a las mujeres a los papeles que él definía en lugar de a los que ellas elegían para sí mismas. El ejemplo más claro es el fenómeno de las guardaespaldas femeninas, que se emplearon más como espectáculo para reforzar su imagen que como un paso genuino hacia el avance de los derechos de la mujer. Por tanto, su discurso no era un llamamiento a la emancipación de las mujeres, sino más bien un reflejo de su deseo de imponerles su propia visión, ignorando por completo cualquier perspectiva arraigada en sus experiencias vividas. En el plano tribal, Gaddafi presentó la tribu como un auténtico pilar social que debía preservarse, en contraste con los modelos institucionales modernos. Utilizó esta idea para reforzar su autoridad cortejando a los líderes tribales y fragmentando las lealtades de forma que impidiera la formación de cualquier bloque nacional unificado. De este modo, no trascendió el tribalismo. La profundizó, convirtiéndola en un instrumento de control de la sociedad en detrimento de la construcción de un Estado basado en el derecho y las instituciones. En su proyecto, la tribu no era una entidad social, sino un mecanismo para mantener el equilibrio y neutralizar cualquier amenaza política potencial. En cuanto a la religión, Gaddafi la trataba como una herencia cultural que debía remodelar según sus preferencias políticas. Rechazó las leyes civiles por carecer de raíces auténticas. Sin embargo, no se basó en ninguna metodología religiosa rigurosa ni en referencias jurisprudenciales establecidas. En su lugar, elaboró un discurso religioso personalizado, mezclando subjetividades e interpretaciones con costumbres locales, que culminó en lo que se conoció como Alcorán, una versión editada del Corán en la que reorganizó los capítulos y rechazó los hadices proféticos por considerarlos fuentes de distorsión. Esta desviación de los marcos religiosos tradicionales no fue una revolución intelectual, sino una forma de dominación simbólica con la que pretendía reclamar una legitimidad absoluta y situarse más allá de cualquier forma de responsabilidad o crítica. En 1981, Gaddafi lanzó un amplio proyecto propagandístico al crear el Centro Mundial para el Estudio y la Investigación del Libro Verde, una institución destinada a transformar su teoría política en un proyecto ideológico global. El centro no era una mera iniciativa de investigación, era una herramienta política y estratégica con la que Gaddafi pretendía presentarse como un pensador con una misión internacional y como el creador de un tercer modelo entre el capitalismo y el comunismo. El centro recibió cuantiosos fondos destinados a albergar conferencias, organizar simposios internacionales e invitar a intelectuales de diversos países. Incluso llegó a financiar trabajos académicos y artículos de pago que promovían el libro como un nuevo avance filosófico. El libro se tradujo a docenas de idiomas y se distribuyó en enormes cantidades a universidades e instituciones culturales de todo el mundo. Un esfuerzo que parecía una campaña de propaganda. Mucho más que una auténtica divulgación académica, el Libro Verde fue ampliamente ridiculizado en los círculos intelectuales mundiales. Se describió como un texto carente de coherencia lógica, dominado por la repetición y la improvisación, lleno de vagas generalizaciones y afirmaciones simplistas. Algunas de sus frases incluso se convirtieron en chistes circulantes, como su afirmación de que los africanos son perezosos a causa del sol, un comentario que fue recibido con una fuerte condena y que cimentó aún más la imagen de Gaddafi como gobernante excéntrico en lugar de pensador serio. En última instancia, los resultados de este proyecto propagandístico fueron totalmente contraproducentes. No convenció a nadie del valor intelectual del libro. En cambio, reforzó la percepción de Gaddafi como un dirigente que utilizaba la ideología como máscara del autoritarismo, empleando el Libro Verde como herramienta de dominación simbólica y no como una auténtica contribución a la teoría política. El Libro Verde no fue un mero intento de formular una teoría política alternativa. También contenía numerosas proposiciones que suscitaron una amplia controversia, ya fuera porque eran extrañas, contradictorias con la realidad, o porque se alejaban de la lógica política y social imperante. Entre las ideas más destacadas de Gaddafi estaba su llamamiento a la abolición total de los salarios, argumentando que un trabajador que gana un salario es esencialmente un esclavo y que la mano de obra no puede comprarse ni venderse. Afirmaba que la asociación en la producción era la única forma justa de organización económica. Otra idea peculiar fue su afirmación de que poseer un coche solo debería permitirse para uso personal, y que si alguien poseyera un vehículo con fines comerciales, como utilizarlo como taxi, ello constituiría una violación de la justicia social.
Este principio se aplicó realmente durante ciertos periodos, lo que provocó una reducción significativa del número de taxis y causó una clara perturbación del transporte. Entre sus insólitas propuestas estaba también la de abolir los deportes de equipo, que, según él, convertían al público en espectadores pasivos y solo permitían beneficiarse a un pequeño número de atletas. Consideraba que los estadios construidos para cientos de miles de espectadores eran un insulto a la humanidad, e insistía en que las personas debían ser jugadores, no espectadores. Como consecuencia, algunos grandes estadios fueron de hecho descuidados o desmantelados, como el Estadio Internacional de Trípoli, que estuvo abandonado durante años. Se incluye otro conjunto sorprendente de reivindicaciones. La afirmación de Gaddafi de que un niño criado fuera de su familia biológica no es un niño de verdad, declaración que provocó fuertes reacciones de las organizaciones de bienestar social. También argumentó que la educación obligatoria es una forma de coacción y que los individuos deben aprender solo lo que elijan personalmente, una idea que muchos consideraron una puerta al caos educativo y a un descenso del nivel académico. Y aunque algunas de estas ideas pueden haber surgido de intenciones idealistas, como rechazar la explotación o idealizar la justicia, su aplicación en el mundo real resultó desastrosa, contribuyendo a la disfunción económica y a la fragmentación social. Cuando la chispa de la revolución libia prendió en febrero de 2011, el objetivo no era simplemente derrocar a Gaddafi, sino desmantelar todo el régimen con todos sus símbolos, entre los que destacaba el Libro Verde, que durante más de 3 décadas había representado a los ojos de los libios una encarnación tangible de la dictadura intelectual. A medida que se extendían las protestas, caía una ciudad tras otra. Empezaron a aparecer ejemplares del Libro Verde por todas partes, no en bibliotecas o instituciones culturales, sino en escenas de quema y desgarro. Los libros se quemaron públicamente en muestras simbólicas con las que los libios expresaron su rabia y por las décadas durante las que se había restringido su pensamiento. En nombre de la tercera teoría universal, las escuelas suspendieron su enseñanza, las universidades la eliminaron de sus planes de estudio e incluso los ministerios borraron sus lemas de sus letreros y muros. El Libro Verde cayó justo cuando las estatuas de Gaddafi, que antes adornaban las plazas públicas, fueron derribadas. No se trataba simplemente de la caída de un texto, sino del desmantelamiento del marco ideológico sobre el que se había construido el régimen. Lo que en el sistema anterior había sido tratado como un documento sagrado, se convirtió, a ojos de los revolucionarios, en un panfleto condenado. Al desvanecerse el miedo, surgió una oleada de burla colectiva. La gente empezó a hablar libremente del libro, ridiculizando su lenguaje, conceptos y argumentos, así como la santidad que lo había rodeado durante décadas. Quienes conservaban ejemplares del libro se convirtieron en objeto de sospecha, no porque fueran lectores, sino porque podían ser percibidos como simpatizantes del antiguo régimen. Incluso mencionar el libro en algunos círculos conllevaba una sensación de cautela, como si su simbolismo no se hubiera derrumbado del todo y sus restos aún evocaran miedo o recuerdos de opresión. En conclusión, el Libro Verde no es una mera desviación intelectual, sino un testimonio de cómo puede utilizarse la ideología para justificar el autoritarismo. Es un documento híbrido a medio camino entre la filosofía y el control, entre una falsa utopía y una realidad represiva que afianzó el poder de un único gobernante bajo eslóganes engañosos. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. No pierdas la oportunidad de estar al día. Asegúrate de suscribirte al canal y activar la campana de notificación para recibir todos nuestros nuevos contenidos y,